Buenas. Y así, damas y caballeros, es como funciona el sistema Kraken en PlayStation 5 para comprimir videojuegos. Pero, precisamente hablando de videojuegos, quiero daros una última hora. Hace poco subí las impresiones y análisis de Fatal Frame 2 y os comenté que había un problema sobre todo con el granulado. Pues hay una actualización que ya en videoconsolas, sea el juego completo y sea también la demostración, lo puedes desactivar. Así que es un problema menos. La optimización todavía necesita algo más de recorrido. Por otra parte, para comenzar el vídeo, antes de ir con los temas, quiero recordaros que tenéis para reservar alguno de los próximos videojuegos por precios muy baratos. Véase, por ejemplo, el caso de Pragmata, del cual hemos hecho ya un par de vídeos dedicados, el cual te puedes encontrar por unos 52 pavos aproximadamente. Y bueno, pues ni tan mal, todo se ha dicho. El videojuego pues vale unos cuantos euros extra a todo eso. El Forza Horizon, que os lo he comentado varias veces, tenéis, por ejemplo, la edición deluxe por 63 o 64 pavos, mientras que de precio base, ¿sabéis cuánto vale? 100. Así que también echarle un vistazo porque es mucho contenido el que trae incluido. También tenéis ediciones superiores, al igual que el caso de Death Stranding. No os comento nada sobre Crimson Desert porque puede que próximamente tengamos una oferta especial, así que estad atentos. Vamos a comenzar con el primer tema del vídeo y tiene que ver con la nueva Xbox. Ya sabéis que tenemos una próxima generación en camino, se supone, según las informaciones, que esta llegará a finales del próximo año 2027 e iría acompañada también de la PlayStation 6. Parece que nuevamente saldrán de la mano. Al menos eso es lo que dicen informadores, como por ejemplo es el caso de Kepler, que a última hora pues ha corroborado a otros informantes diciendo que los planes siguen intactos, que PlayStation 6 va a salir también durante las navidades del próximo año. Y eso pues obviamente es una noticia bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que esta generación casi no la hemos visto arrancar. Y posiblemente para cuando lo hagamos, a finales de este año con GTA 6, pues nos quedemos un poco con la miel en los labios de lo que podría haber sido. Pero bueno, fuera de todo eso, la próxima generación está en marcha y hay gente que se pregunta si habrá alternativas, porque estamos hablando de consolas que posiblemente salgan bastante caras, todo se ha dicho. Y es ahí donde surge una posibilidad. ¿Habrá una Xbox Series S, pero de esa nueva generación? ¿Habrá una Xbox Helix S, por decirlo de alguna manera? Una plataforma que tenga las mismas características generales, pero que luego, en cuanto a potencia, sea más reducida. En el caso de PlayStation, ya sabemos que eso ahora mismo es una posibilidad que se está contemplando, que PlayStation tenga dos modelos separados. Una digamos tipo base y otra que sería como una especie de PlayStation 5 Pro, pero por anticipado. Y ahí pues tendríamos que hablar también en el caso de Xbox, porque durante esta generación la Series S ha sido una plataforma muy importante. Prácticamente la mitad de la gente que tiene una Xbox a día de hoy es el modelo Series S, porque ha sido una puerta de entrada muy accesible para todo el mundo. Pese a tantas polémicas, creo que la gente que compra una Series S por un precio tan reducido, al menos al principio, sabía a lo que estaba yendo. Pero eso es algo que se plantea durante la próxima generación. Yo no lo tengo tan claro, pero en todo esto hay un truco. Xbox durante la última presentación nos dejó esta publicación que estáis viendo en pantalla, donde hablaba de ese 25 aniversario, hablaba de la innovación y de la próxima generación de videoconsolas First Party. Ojo aquí, ojo al detalle de la manera que tienen de mencionarlo. Ahora, el término First Party sobre todo lo tenemos asociados a videojuegos propios, sean o no exclusivos. Por ejemplo, Marathon es un videojuego First Party de PlayStation, Fable es un videojuego First Party de Xbox, y así sucesivamente. Bien, pero en videoconsolas eso prácticamente nunca lo hemos visto aplicado, no es un lenguaje común, por así decirlo. ¿Qué nos quieren decir de manera implícita con esta publicación? Nos quieren decir que posiblemente haya videoconsolas Xbox Third Party, en el sentido de que habrá terceras compañías que en este caso también puedan fabricar su propia Xbox. Y esto, técnicamente hablando, no sería nada nuevo, porque ahí estamos hablando, por ejemplo, del caso de la portátil, de esa Xbox ROG Ally. Estamos hablando de una consola que no es suya, ni siquiera como tal. Yo lo describiría como videoconsola, en vista de lo que nos ofrece. Pero bueno, la cuestión es que ya sabéis que se ha comentado durante mucho tiempo que Microsoft estaría contemplando la posibilidad de que terceros fabricantes también hagan sus propias Xbox. Crear un sistema operativo que fuera libre de uso, que no estuviera solamente cerrado
a la videoconsola que ellos te saquen, sino que el resto también pudiera jugar un poco con ese asunto. Y teniendo en cuenta que esta nueva plataforma sería pues relativamente híbrida, sería un sistema bastante flexible de manejar, otras compañías como Asus, Lenovo y varias más tecnológicas de estas que todos conocemos podrían también sacar su propia videoconsola al mercado, dando así, ¿saben ustedes qué? Muchas más alternativas y muchas más opciones. Que obviamente esto quizá no pasaría de lanzamiento, sino que llegarían un poco más tarde, también es algo bastante claro, pero aquí se nos abren muchas puertas. Es aquí donde cabe contemplar una posible competición interna, donde llega alguna compañía y diga, pues oye, vamos a sacar una Xbox, pero reducimos un poco ciertos componentes para que no salgan tan caros y en este caso la podemos vender al mercado más barata incluso que la oficial. Eso, repito, que es una posibilidad que se está contemplando. Pasa con mandos, pasa con dispositivos a los que Xbox le pone también el sello de aprobación. Es decir, eso no necesariamente sería un problema, sino que a Microsoft de hecho le ahorraría un mercado mucho más grande. O sea que Microsoft podría ahorrarse una gran fabricación de videoconsolas porque habrá otras muchas compañías que prácticamente les estén haciendo el trabajo. Ojo, esto no significa que Microsoft deje de desarrollar sus propias videoconsolas, simplemente que no tendría que preocuparse tanto por abastecer el mercado. A mí eso pues gracia no me haría demasiada, porque precisamente creo que se perdería un poco esa identidad, que al final otros fabricantes sean los encargados y todo eso, pues hombre, está bien a nivel de posibilidades, pero creo que tú tienes que seguir abasteciendo tu propio mercado, tienes que tener esa responsabilidad. Y he de decir que con la nueva presidenta, con la nueva máxima ejecutiva que tiene Xbox entre manos, he visto que hay mucho énfasis en hablar de videoconsolas. Prácticamente os habéis dado cuenta de que no menciona al Game Pass, de que no menciona a otros asuntos específicos que tan de moda han estado. Sobre todo el enfoque es hablar de una nueva videoconsola. Así que hay como mucha preocupación porque ese mercado siga vivo y respirando. Y el caso es que esta posibilidad de que otros fabricantes también desarrollen videoconsolas paralelas está más que abierta. Ya lo han probado con los dispositivos portátiles, aunque sea básicamente un ordenador de mano. Al fin y al cabo Xbox le ha puesto su sello y no han tenido ninguna clase de problema incluso de mostrarlo en un evento propio. Obviamente se dice que Microsoft va a fabricar su propia portátil, que eso es algo que sigue en marcha, que aunque el proyecto se congeló no está necesariamente cancelado. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar a partir de aquí? Que también inviertan en ese mercado de sobremesa de terceros. Un mercado de sobremesa que en este caso pues llegue una compañía e incluso te haga una Xbox más potente. Imaginaros que Microsoft saca su propia Xbox nueva por 1000 pavos y luego llega otra compañía y te saca una Xbox paralela pero mucho más potente. Y lo mismo con un modelo S, con un modelo más barato. Así que desde luego para el consumidor eso es bueno, porque al fin y al cabo no dependes de que Microsoft te abastezca el mercado ni tampoco de lo que le dé la gana hacer. Las alternativas te las pueden mostrar otras compañías. Ya el cómo salgan o no, eso es algo que habría que mirar caso por caso. Igual que hay mucho debate sobre si es mejor la Asus o la Legion, etcétera, etcétera. Ya sabéis que también ofrecen un valor calidad-precio muy dispar entre unos y otras. La Legion suele ser más cara, pero también mejor de materiales y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, daría para mucho de lo que hablar, pero en la caja de comentarios me gustaría que opinaseis sobre estas posibilidades que comentamos. De hecho, mirad esto en perspectiva. Steam hace años sacó la famosa Steam Deck, un dispositivo de mano que en este caso pues a la gente le acabó calando bastante. No ha sido un dispositivo tampoco top ventas, pero sí ha creado una moda a partir de ahí. Han empezado a aparecer muchos editores, muchas tecnológicas haciendo básicamente lo mismo, pero algunas más potentes, otras especializadas en nube, etcétera, etcétera. Y luego pues ahora sabéis ya lo que está haciendo la gente de Steam, ¿verdad? Sí. Están haciendo el Steam Machine, un dispositivo de sobremesa, un concepto bastante similar al Steam Deck, pero en este caso pues que puedes tener a modo de escritorio o modo salón. La cuestión es que este dispositivo está empezando a dejar alguna que otra duda. Se comenta que para obtener el verificado de esta máquina, para poder tener ese sello de que el videojuego va perfecto, parece que piden unos mínimos de 30 frames por segundo a 1080p. Esto es un mínimo para verificación, ya que en redes sociales hay mucho debate acerca de todo esto. No significa que los videojuegos vayan todos a correr como máximo a 30 frames y 1080p. No, esos son unos mínimos requeridos para que el videojuego tenga el sello verde. Y a partir de ahí, pues si lo mejoras, por supuesto, casi que mejor que mejor. También se piden otros requisitos. El problema es que
es un techo demasiado bajo, piensan algunos, y debo decir que por la potencia que muestra la videoconsola tampoco esperéis mucho más en la mayoría de videojuegos. Hostias, esto es un dispositivo que tampoco penséis que va a ofrecer la calidad de una Xbox Series X o de una PlayStation 5. No llega a esos niveles, aunque tenga tecnologías un poco más avanzadas en algunos aspectos para intentar compensar. Generalmente pues algunos videojuegos se van a quedar cortos. De hecho hay gente que le preocupa que esta máquina para cuando salga empieza a quedarse ya demasiado desfasada, o que pasen un par de años y ya pues se quede tan atrás que ni valga la pena. Ya lo veremos, pero precisamente hablando de esta máquina, vamos a ir con una última hora que a mí en lo personal no me sorprende para absolutamente nada, porque lo comenté en el canal y alguno se me echó encima cuando se me ocurrió decirlo, diciéndome que cómo es posible que pienses eso. Pues bueno, aquí tenemos una noticia bastante curiosa. La noticia reza que el que fuera jefe de tecnología en Bluepoint Games, ya sabéis, este estudio de desarrollo que está cerrando PlayStation de una manera miserable bajo mi punto de vista, lo que comenta básicamente es que uno de los principales motivos por los que PlayStation está abandonando el mundo del PC con los videojuegos de un solo jugador es la Steam Machine, que no les hizo ninguna gracia conocer este proyecto. Y ojo, esto no lo conocen desde noviembre del año pasado como el público general. Internamente en la industria esto se sabe un año antes fácilmente. Ya os digo yo que esto no les pilla de sorpresa para absolutamente nada. La cuestión es que a Sony pues parece ser, y repito que esto no lo digo yo, sino lo dice una persona que internamente ha estado trabajando hasta hace 2 días en PlayStation, esa imagen de una consola en el salón reproduciendo juegos de PlayStation pero no jugándose en una PlayStation ya no les hace gracia. Que una cosa es que la gente lo juegue en su PC de sobremesa, con lo cual no tiene ningún problema, pero el espacio de salón para Sony es algo muy delicado. Y es ahí donde también entra la próxima Xbox, obviamente. Esto lo dicen en referencia a la Steam Machine, pero porque es la primera que se ha anunciado, es la primera que se sabía que iba a tener ese concepto de manera oficial. Así que el problema es que a PlayStation pues eso ya no le hace demasiada gracia. Y entonces a largo plazo se puede ver un mercado donde múltiples dispositivos, aparte de la Steam Machine, también tengan los videojuegos de PlayStation, aunque sea al cabo de los meses reproduciéndose en todos los salones. Y esto, pues cuando lo trasladé al canal, alguno me tildó de loco. A ver, yo entiendo que PlayStation en el PC no ha tenido éxito con los videojuegos de un solo jugador. Ghost of Tsushima y algún videojuego más ha alcanzado unas cifras desde luego bastante importantes, pero fuera de ahí la mayoría de títulos han sido cifras relativamente mediocres, por no decir que algunas eran bastante espantosas, teniendo en cuenta que eran videojuegos de muy buena calidad, pero que sin embargo en el PC pues no cuajaron. Hay una parte que por supuesto tiene que ver con que PlayStation ve que los números que le vuelven no son esencialmente grandes, pero claro, si tú sumas que en el PC haces pocos números, aunque ganes dinero haces poco, y luego ves que encima la imagen que te puede dejar en el medio y largo plazo es un montón de gente jugando tus videojuegos en dispositivos que no son los suyos, eso luego es que cala en el público general. Luego es que cala esa imagen en redes sociales, cuando la gente te enseña su mando de la Steam, o te enseña su mando de la Xbox, o de una sobremesa que por ejemplo saque Asus y vean que están jugando al God of War, o incluso a videojuegos que van a salir ahora más adelante. Eso a Sony pues gracia no le hace ninguna, y entonces es un motivo bastante grande y de peso para dar marcha atrás en esta estrategia. Como los multiplataformas o más bien los multijugador no les importan demasiado porque necesitan precisamente eso, más jugadores, es algo que están dispuestos a sacrificar, y es muy difícil dar un paso atrás en el mundo del PC una vez has entrado. Pero la cuestión es esa, que PlayStation con esta imagen sí que no puede. Esto ya es una línea bastante difícil para ellos. Y repito que esto no lo estoy diciendo yo, te lo dice alguien que ha estado trabajando en PlayStation. Así que toda la gente que se me volvió loquita durante los últimos vídeos cuando comentaba esta posibilidad, quizás no estaba tan loco, quizás simplemente estoy describiendo una obviedad. Es una mera cuestión de imagen, y PlayStation valora mucho la imagen de sus videojuegos, y en ese sentido pues esto es lo que hay. Información oficial. Ayer tuvimos también una noticia bastante sorprendente que pasó de puntillas, pero fue bastante interesante.
Bravely Default Remaster, un videojuego que se lanzó durante el pasado año para Nintendo Switch 2. Es un videojuego que de hecho ha estado exclusivo de Nintendo prácticamente durante toda su existencia. Un videojuego RPG por turnos, al estilo pues como los Final Fantasy clásicos y demás. El típico videojuego que hace Square básicamente, pero en este caso con unos aires bastante renovados y bastante más bonitos en líneas generales. Pues bien, este videojuego acaba de lanzarse tanto en Steam como en Xbox. El videojuego ya lo tenéis disponible, incluso con un descuento que os lo deja pues un 20% más barato. Y no es especialmente caro, todo se ha dicho. Además en Xbox tiene opción de Play Anywhere, al menos entre consola y PC. Válido para la Xbox One, para la Series X y también para el PC con una sola compra. De momento no hay opción de nube, pero más adelante ya la incorporarán. ¿Qué pasa con PlayStation? Pues que de momento no hay noticias, el videojuego no se ha lanzado para PlayStation 5. Seguramente lo hará, lo que pasa que Square es un poco rara para este tipo de videojuegos que han tenido alguna clase de exclusividad con Nintendo. Ya sucedió con Octopath Traveler, esa primera entrega se lanzó al cabo del tiempo en Xbox y tardó varios años en llegar a PlayStation. Sin embargo, la secuela de Octopath Traveler no llegó a Xbox de primeras y sí llegó para PlayStation. Es como un sinsentido, es como que lo hacen todo al revés. Live Alive, por ejemplo, es un videojuego que llegó también para la PlayStation 5 de manera sorpresiva, pero luego no llegó para Xbox. Ahora, este llega para Xbox, pero no llega para la PlayStation. Lo dicho, es un cacao bastante raro el que se monta esta gente con este tipo de videojuegos, pero en fin, que más adelante, como ha pasado con todos los anteriores, todos estos videojuegos deberán de ser multiplataforma porque Square está abandonando esa opción. Lo que pasa que si tienes contratos con Nintendo, pues obviamente los tienes que cumplir. ¿Quién iba a decir que Square precisamente iba a ser una de las compañías que mejor soporte le da a Xbox, Después de tantos años abandonando la plataforma, ahora casi todos sus videojuegos son Play Anywhere. Play Anywhere y también exclusivo de PlayStation fue Silent Hill 2 Remake. Este videojuego ha alcanzado la cifra de 5 millones de jugadores en todo el mundo. Están contando incluso temas de suscripciones, ¿vale? De manera oficial hace mucho tiempo se dijo que vendieron 2 millones de copias. Se estima que pueden que hayan superado los 3 millones, pero en jugadores 5 millones. Y bueno, ¿qué decir? El videojuego es una absoluta pasada, es una de las mayores sorpresas que me he llevado yo en mi vida y una auténtica joya dentro del género. Pese a que algunos dijeron que esto iba a ser un fracaso o que el videojuego estaba siendo un fracaso, es todo lo contrario, es literalmente el videojuego más exitoso de toda la franquicia. Os lo recomiendo muchísimo. En la caja de comentarios podéis dejarme vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás que hemos abordado en el vídeo y disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.